Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Nosotros en este momento estamos dialogando con la asambleísta Lourdes Cuesta. Con ella queremos hablar de varios temas. Un tema obligado es la situación política. ¿Qué ocurre, Lourdes, luego de que el señor presidente quitó las funciones al señor vicepresidente? ¿Cómo analizar desde la oposición la situación que vive el país y específicamente el Poder Ejecutivo? Gracias, Claudia, por la invitación. Bueno, yo aplaudo la decisión del presidente de retirar las funciones al vicepresidente de la República. De acuerdo a la Constitución, el presidente de la República asignará cierto tipo de funciones específicas al vicepresidente y realmente es una asignación por la confianza. Efectivamente no hay confianza en el vicepresidente, ¿no? No la tiene ni el presidente de la República ni los ecuatorianos. El vicepresidente es el funcionario más cuestionado de la Revolución Ciudadana. Es así de claro. Aplaudo esa decisión del presidente Lenín Moreno. Y si es que dentro del diccionario del vicepresidente existiera la palabra dignidad, debería presentar su renuncia. Hay varios temas, porque se le quita las funciones y el señor vicepresidente decide hacer un enlace que la SECOM no lo permite, pero igual continúa hablando de su honestidad y que es un hombre de manos limpias. Lo dice en varios foros, reclama el por qué le quitan las funciones, reclama el por qué le quitan un avión presidencial y por lo tanto decide viajar por tierra a Guayaquil. ¿Cómo entender toda esta imagen? Además, él habla de que ya está viviendo en Guayaquil y que su familia vive en Guayaquil. Él sigue siendo vicepresidente por elección popular, aunque su función fundamental en este momento sea reemplazar al presidente. Bueno, el otro día leí algo en Twitter que me causó mucha gracia. Él es como la Moncaiba de KFC, vino en el combo, nada más. Yo creo que todos sabemos que si es que el candidato a la presidencia de la República era Jorge Glass, no hubiera tenido el apoyo popular. Justamente hicieron el binomio con Lenín Moreno, porque Lenín Moreno tenía mucho más acogida en la gente en realidad. El hecho de que le quiten el avión presidencial o no se lo presten le ha dolido mucho y le toca movilizarse como cualquier ciudadano, pues le toca movilizarse este momento como cualquier ciudadano y a mí lo que me da la idea es que lo que le molesta es perder esos lujos a los que están acostumbrados. Lo que sucedió el día sábado con este enlace sabatino es un abuso de poder más a los que están acostumbrados a ellos. Tienen que entender que los medios de comunicación son públicos, no son del gobierno, no son de los funcionarios. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros, ecuatorianos, dueños de los medios públicos, podemos pedir que se nos transmita el programa en el que estamos el día de hoy. O podemos pedir que se nos transmita una opinión, podemos pedir que se transmita en cadena nacional una rueda de prensa que estemos dando. Uso y abuso de bienes públicos. Y me parece también una falta de respeto el ponerse con comunicados atacando al hoy presidente de la República. Hay una serie de elementos, pero también preocupa a la ciudadanía el papel de la Asamblea Nacional. Lourdes, asambleísta de oposición, ¿cómo lograr lo que ustedes pidieron y fue negado, por decirlo así, o no fue aceptado, que es el juicio político al vicepresidente de la República? Bueno, nosotros estamos esperando la contestación en este momento del CAL, porque en semanas anteriores nuestro asambleísta Fabricio Villamar presentó una solicitud de insistencia que se llama. Esta solicitud de insistencia pide que el juicio político sea enviado a la Corte Constitucional para que siga el proceso que debe seguir. El CAL se atribuyó funciones que no le competían, así que estamos pidiéndole y dándole una oportunidad nuevamente. ¿Para qué? Para que envíe ese juicio político que contaba con todos los requisitos necesarios para llamar al vicepresidente de la República a la Asamblea. ¿Cómo incluir pruebas? Porque entre hace 10 días a la fecha actual se han incluido una serie de elementos como las propias grabaciones, una serie de temas que deberían ser ya incluidos en el llamado. ¿Cómo hacer una ampliación en este tema de
insistir este recurso de insistencia presentado por Villamar para que se incluyan las nuevas pruebas? Vale la pena comentar algo para que sepan los ciudadanos. Cuando también atribuyéndose funciones que no le competían, nos dieron 3 días para aclarar o ampliar, uno de los audios que salieron hace una semana, me parece, fue incluido ya. La conversación entre Carlos Polit y el representante de Odebrecht fue incluido, se pidió que se transcriba ese audio. Hay que tener en cuenta algo. Todo lo que nosotros hoy estamos conociendo por medio de la prensa, y lamentablemente no de la del país, lo tiene la Fiscalía desde hace tiempo. Sí, las declaraciones son de que desde enero, en los primeros días de enero, los primeros días de este año, ya contaban con una serie de pruebas. Tengo entendido que hoy a las 3 de la tarde es la audiencia de formulación de cargos del excontralor Polit. 6 días después de que estos audios salieron a la luz. Yo no sé qué le está pasando al fiscal Bacamancheno. ¿Por qué se está demorando de esta forma en temas que tienen que ser inmediatos y urgentes a pedido de los ecuatorianos? Así que con la pregunta que tú hacías, Claudia, nosotros anunciamos las pruebas suficientes y necesarias que no estaba el CAL llamado a valorar. Y por supuesto, el momento que el juicio político pasara ya a conocimiento de la Comisión de Fiscalización, ahí se van a presentar mucho más pruebas. Como así, también el vicepresidente podrá presentar las pruebas de descargo. Pruebas que serán analizadas en el Pleno de la Asamblea Nacional. No solamente las pruebas de descargo no se analizan en la Comisión de Fiscalización, sino en el Pleno de la Asamblea. Así es. La Comisión de Fiscalización lo que hace es pasar un informe al Pleno de la Asamblea justamente para que éste sea analizado. Yo creo que a día de hoy existen muchos asambleístas de Alianza País que no quieren tener esta sombra de corrupción en su vida política. Yo creo que existen asambleístas decentes, asambleístas que de verdad quieren hacer un cambio en el país, que de verdad quieren aportar y que no les gusta lo que está sucediendo. Ustedes están en supuesta vacancia legislativa, digo supuesta porque hay muchos asambleístas como Lourdes que continúan trabajando y hemos visto las actividades de los asambleístas. ¿Qué hacer para que vuelva a sesionar el Pleno? Ustedes en teoría regresan a funciones el próximo 15 de agosto. Tenemos ya una convocatoria al Pleno el martes 15 efectivamente, a las 6 de la mañana, así que nos hace madrugar el presidente. El Pleno ha sido convocado a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Y para tratar un tratado de Nagoya, imagino que será algún tipo de videoconferencia el motivo de la hora, pero bueno, ahí vamos a estar, por supuesto. Solicitamos también que debido a la situación política del país se suspenda la vacancia legislativa en la que estamos. Sí llama un poco la atención a la ciudadanía, sobre todo que apenas a 2 meses de haber iniciado funciones ya estemos de vacaciones. Pero son los reglamentos internos de la Asamblea. Ustedes tienen 2 periodos de vacancia, uno en agosto y otro en diciembre. Sí. Pero yo creo que por la situación del país, debió suspenderse. Debió suspenderse, trasladarse a diciembre. Entiendo que los funcionarios legislativos que trabajan en la Asamblea constantemente necesitan de sus vacaciones y está bien. Pero quienes somos asambleístas hemos tomado la decisión, sobre todo nosotros, de continuar trabajando. Es por eso que estoy yo en la ciudad de Quito ahora, hemos estado la semana anterior y estamos constantemente trabajando. Y la semana anterior, Lourdes Cuesta presentó reformas a la famosa ley de comunicación. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay que esperar un poco que pase todo el revuelo que tenemos hoy, porque lamentablemente la Asamblea ha pasado 2 meses y medio hablando de corrupción. Algún legislador de Alianza País decía, dedíquense a fiscalizar. No podemos, porque por culpa de sus funcionarios nos hemos dedicado a la fiscalización, pero existen proyectos importantes como, por ejemplo, el de la ley de comunicación, entre otros presentados, que han pasado lamentablemente a un segundo plano. Así que ahora Es que lo primordial para el país es aclarar qué pasó con los fondos, dónde está el dinero, quién fue el beneficiario y una serie de cuestionamientos. Otro tema preocupa a la ciudadanía y hablábamos precisamente antes de iniciar la entrevista. ¿Qué ocurre con los vuelos dentro del país? Lourdes decía, es increíble que un vuelo de Cuenca a Quito cueste $300 o de Quito a Guayaquil cueste $300. ¿Qué está pasando y quién controla las tarifas aéreas en el país? Bueno, yo creo que el ministro de Transporte debería tomar cartas ya en el asunto. Sobre todo, voy a hablar por la ciudad de Cuenca. Una ciudad industrial, una ciudad turística. Somos maltratados absolutamente por las frecuencias que tenemos en los vuelos. El otro día hicieron un gran recibimiento al avión de TAME porque se reinstauraba la frecuencia Cuenca-Guayaquil.
Le recibieron con honores, algo que nos quitaron hace tiempo atrás. Pero el horario es en la noche. Si tú quieres ir de Cuenca a Guayaquil, me parece que el avión sale 7:45, 8 de la noche. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué hago si tengo reuniones al día siguiente? ¿Me cuesta el hotel, además el pasaje aéreo? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que? Yo creo que es medio pensado el tema, porque prefiero tomar mi vehículo en la mañana, estoy en 2 horas y media, 3 en Guayaquil, me reúno y regreso y no tengo que estar incurriendo en otro tipo de gastos. Para mí, que tiene doble intención para decir, bueno, vieron, tanto se quejaron los cuencanos de que se cortaron las frecuencias y no hay demanda, porque hay que recordar que es el avión pequeño también, ¿no? Entonces, yo sí quiero pedir un poco más de respeto hacia Cuenca. Yo diría al país, Al porque país si uno entero. tiene que viajar entre Quito y Guayaquil de manera inesperada, ningún vuelo cuesta menos de $200, con algo más. Si uno tiene que llevar, por mala suerte, equipaje, la maleta es adicional. Claudia, ni siquiera de forma inmediata de una ciudad a otra. La semana anterior he comprado un pasaje Cuenca-Quito para mi mamá. Ella viene en 2 semanas más, con la suficiente anticipación. He pagado $238 por el pasaje. Eso es lo que he pagado. Entonces, creo que están abusando de la paciencia de los ecuatorianos. Aparte del ya consabido retraso de vuelos y demás. Pero sí, alguien tiene que ponerle un alto a esto. Están abusando de nosotros precisamente por todos estos temas que hay entre aeropuertos, que el uno recibe, que el otro no recibe, que hay que pagar la tasa. Pero ¿por qué los ecuatorianos tenemos que pagar por la ineptitud? ¿Por qué los ecuatorianos tenemos que pagar por la inoperancia? Yo hablo, aparte que el aeropuerto de Cuenca tiene graves problemas, ¿no? Tiene serios y graves problemas que todavía están sobre la mesa, las respuestas que tienen que dar sobre lo que sucedió el año anterior o hace año y medio ya con el avión de TAME. Que mutis por el foro. Es decir, hay que cuidar, hay que mejorar los servicios y que sean a costos. No es posible que un vuelo a Miami cueste menos que un vuelo interno en el país. Si a manera de broma decíamos ahora, me contaste, tienes que irte a Guayaquil. A veces las reuniones creo que van a salir más baratas efectivamente en Miami, ¿no? No puede ser posible. Le sucedió a alguien hace un par de semanas atrás. Tenía que venir Cuenca-Quito de manera urgente. $350 el pasaje. Es un abuso. Así es que hay que poner, y es bueno que los legisladores de provincias, de todo el país, hablen de estos temas. ¿Qué más está pendiente? Tú decías que hay personas que exigen que ustedes legislen. ¿Cómo priorizar entre legislación o fiscalización? Tienen que ir de la mano porque son 2 de las funciones de la Asamblea Nacional. Pero es lamentable que este momento todos los buenos proyectos que pueden existir estén opacados por casos tan vergonzosos. Por casos tan vergonzosos a nivel internacional. Somos noticia mundial. Se le retiraron las funciones al vicepresidente de la República por corrupción. Por corrupción. Es vergonzoso que se escuche eso a nivel internacional de nuestro país. Y este señor paseándose hondamente por el país diciendo que él tiene las manos limpias. Caso de corrupción que salta. Caso de corrupción que sale el nombre de Jorge Glass Espinel o JG o el tío Ricardo Rivera. No hay a dónde perderse, el único que cree en su inocencia es él. Así que ya basta, basta. Hay una preocupación grande. Todavía no tenemos las medidas económicas. ¿Qué va a suceder en el mes de septiembre cuando las tengamos? No estamos pensando en eso. Tenemos 2 meses de una nueva presidencia de la República y no ha habido una sola medida para generar empleo en el país. No ha habido una sola medida para atraer inversión nacional y extranjera. Una sola medida para darnos estabilidad jurídica y económica, que es lo que tanto necesitamos. Somos un país con crisis económica, ética, política y moral. Necesitamos cambiar las cosas ya. Saludo y aplaudo los llamados al diálogo. Está muy bien, pero del dicho al hecho, por Dios, señor presidente de la República. No podemos seguir hablando de mesas de diálogo, reuniéndonos para el diálogo, conversando y hablando. Necesitamos hechos concretos. ¿Qué va a pasar con el país? Qué pena que recién se haya enterado de la situación económica del país. O que sepa la verdad, porque no creo que no haya sabido el país o la situación en la que estaba el país. Él dice la mesa no estaba servida. Por supuesto, señor presidente, no estaba servida, pero yo también quiero recordarle algo. Usted también fue comensal de esa mesa. Así que, hechos.
Eso es lo que necesitamos. Es lo que esperamos todos. Muchísimas gracias a Lourdes Cuesta. Ella es clara al hablar del tema fiscalización. Habla de que ha habido una solicitud para que sea nuevamente evaluada la posibilidad del juicio político al vicepresidente de la República, pero también habla de la importancia que debe y que tiene la necesidad del presidente de generar pasos seguros y certeros en el área económica. El país necesita medidas, el país necesita pasos certeros para saber cómo nos proyectamos hacia el futuro. Además, hacemos un reclamo directo sobre la situación de los vuelos en el país, frecuencias aéreas, por qué se suspenden en unas ciudades, por qué se amplían en otras y por qué los altos costos de volar en el territorio nacional. Son cuestionamientos que se hacen con Lourdes Cuesta a través de Radio Sucesos y Telesucesos que esperamos sean revisados y analizados. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Camilo Restrepo, quien es el presidente de la Casa de la Cultura Nacional por sus 73 años de vida. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Con nosotros estamos dialogando con Camilo Restrepo, él es el presidente de la Casa de la Cultura Nacional, con quien queremos hablar sobre los festejos de los 73 años de esta institución que tanto interés y tan importante ha sido para la historia del Ecuador. Licenciado Restrepo, ¿cómo festejar la Casa, cómo festejar los 73 años y además el Día Mundial de la Cultura? Bien, yo creo que lo importante, además de agradecer su invitación que nos permite llegar a la ciudadanía de una manera transparente, de una manera clara, por la línea editorial que usted lleva adelante, quiero decirle que el Día Nacional de la Cultura encuentra a la institución en sus 73 años de vida más robusta, más firme, porque se basa precisamente en los fundamentos de su creación que fueron dados por Benjamín Carrión y que nosotros hemos sido consecuentes en continuar con esa voluntad y decisión con que nació de mantener una institución en libertad de pensamiento, en libertad de acción, tanto de sus gestores como de la propia institución. Entonces creemos que estamos en el camino correcto de defender los pensamientos de
su creador, pero también que es necesario que no anclarnos en el tiempo, sino estar atentos a los acontecimientos actuales, a los tiempos modernos en que nos toca desenvolvernos. Usted habla de que la institución como la Casa de la Cultura está robusta, está trabajando, está viva y vibrante. ¿Qué eventos tienen programados para este agosto? Agosto, mes de las artes, agosto, mes de independencia, pero además mes del festejo del aniversario de la casa. Así es, tenemos en las distintas disciplinas, hemos señalado que una de las características principales de nuestro accionar como presidente de la Casa de la Cultura en estos 4 años va a ser, sin dejar de lado el apoyo a las letras y a las bellas artes, entregar nuestra capacidad, entregar la decisión y voluntad de los empleados y trabajadores y de los actores que están en la Casa de la Cultura hacia una visión de lo que son las culturas vivas, de lo que es una realidad que no puede ocultarse en las ciudades, en las metrópolis, en las ciudades grandes, la insurgencia, la emergencia de grupos culturales que están cambiando el tejido social y que es necesario darles respuesta. Nosotros hemos ya iniciado las fiestas de la institución y las fiestas del Día Nacional de la Cultura con la participación de grupos de danza de varios países. Ya se han presentado, por ejemplo, el grupo de danza magisterial de México, hemos tenido la participación de grupos de Colombia, de Perú y de Bolivia, junto a los ecuatorianos como es Ñucan Chillacta y lo que es también el Ballet Ecuatoriano de Cámara Nacional, que está también cumpliendo sus 37 años de vida. Creemos que es importante el trabajo con los niños y hemos hecho una serie de cine en la cual se está trabajando de manera directa con ellos. Para los adultos también tenemos programaciones como por ejemplo Ratas, Ratones y Rateros, que usted conoce que es una de las grandes cintas nacionales, igual y marcó que tan un lejos. Antes y después en el cine ecuatoriano, igual que tan lejos. Sí, una de Sebastián Cordero, la otra de Tania Hermida, que son 2 películas que ya se volverán clásicas en el cine ecuatoriano, porque efectivamente rompieron la una, afortunadamente, un hombre, y la otra una mujer, porque es importante que el género también se exprese de manera horizontal en todo lo que es el acontecer cultural del país. Las 2 están siendo programadas ya por la Cinemateca Nacional. Tenemos como un acto fundamental la sesión solemne por el Día Nacional de la Cultura y de la Institución, en la cual vamos a reabrir 3 museos, el Museo de Arte Moderno, el Museo Etnográfico y el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Terraversari, en el cual hay una nueva visión de lo que debe ser los museos, más integradores de la ciudadanía, con más espacios lúdicos y con una nueva línea que permita que se comprenda y se pueda extender hacia la ciudadanía el conocimiento de lo que significa las obras de ese periodo de cada una de las 3 manifestaciones. El Museo Terraversari es importantísimo en términos del acopio que tiene de los instrumentos precolombinos, de los instrumentos recogidos en toda América y Europa, pero también además los que queremos ponerlos en valor con la interpretación de los mismos. Creo que en esta sesión vamos a dar un paso importantísimo para el país, que es la creación del Archivo Nacional de Música Ecuatoriana, que no ha existido. Esta como una primera etapa para posteriormente caminar hacia lo que es contar con una fonoteca nacional que permita que toda la producción musical del Ecuador pueda ser un atributo, un patrimonio de todos los ciudadanos del país, gracias a la nueva tecnología y gracias al empuje y al aliento. Y la idea es que la nos han Casa de dado. la Cultura esté con todo el tema digital y todos los ecuatorianos podamos acceder a la fonoteca de diferentes partes del país, no necesariamente yendo o asistiendo a la Casa de la Cultura. No, afortunadamente también contamos con 2 emisoras, una FM, que va a llegar, digamos, a todos los rincones del país y que transmitirá, digamos, lo que logremos tener en esta
fonoteca o en primer instante en el Archivo Nacional y obviamente a través de lo que es la tecnología llegar a cada uno de los hogares y que cada uno de los ciudadanos no deba ir a la Casa de la Cultura para tener, digamos, acceso a ese material de audio, sino que nosotros podamos llegar a cada uno de los sectores, a cada uno de los barrios y a cada uno de los ciudadanos que estén interesados y que quieran también hacer uso de esto que es patrimonio de ellos. Otra de las cosas importantes que nosotros creemos es que deben abrirse los espacios públicos, entendidos no solamente el espacio público como un parque, como una plaza, como una calle o como un teatro, etcétera, sino también conceptualmente que el espacio público es la confrontación de ideas, de pensamientos, de donde se generen conductas, donde se generen actitudes y cultura. En estos términos lo que buscamos de paz, de solidaridad, de honradez, de transparencia, que es lo que debe caracterizar al pueblo ecuatoriano. Y lo que le ha caracterizado históricamente. Hay otro tema, Camilo, que es la apertura al diálogo nacional en el tema de la cultura. El señor ministro de Cultura va a estar presente en el aniversario de la Casa el 9 de agosto. ¿Cómo ser parte y cómo demostrar el interés que el país tiene en el tema cultural en base a este gran diálogo? ¿Qué reformas a la ley de cultura, qué reformas a los presupuestos van a plantear ustedes para mejorar la situación del área de la cultura en el país? Bien, yo creo que afortunadamente, como he señalado en varias oportunidades, contamos con una gran amistad y cariño hacia el actual ministro de Cultura, expresidente de la Casa de la Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres. Con él tenemos dos proyectos paradigmáticos que creo que ya dentro de poco nos sentaremos seriamente a discutirlos para ver hasta dónde podemos avanzar, que es la construcción del gran Museo Nacional del Ecuador y la gran Biblioteca Nacional del Ecuador, en la cual confluyan todos los repositorios nacionales que sean parte del Estado. Yo como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estoy dispuesto a colaborar con todo lo que corresponda para que se construya ese gran museo y esa gran biblioteca nacionales para la patria. En términos presupuestarios, nosotros estamos en un periodo, como usted conoce, Claudia, que es un presupuesto prorrogado, que nos permite, digamos, llegar hasta el fin de año, no puedo decir con holgura ni satisfacción, pero sí podemos llegar, digamos, con un poco de tranquilidad. Ya veremos qué sucede con la proforma presupuestaria y con el presupuesto para el próximo año del 2018, que esperamos que sea un poco mejor, comprendiendo la grave situación económica que está atravesando el país, que son expresiones propias del presidente de la República y que creo que él está diciéndole al pueblo ecuatoriano una gran verdad, que creo que todos lo conocíamos, de que sí estábamos sintiendo, de que sí estamos viviendo una gran crisis económica a la que todos debemos contribuir para superarla. Dentro de esto, Camilo, también, ¿qué ocurre entre la Casa de la Cultura Nacional y la que se creó para la provincia de Pichincha? Antes la Nacional cubría la provincia de Pichincha. ¿Qué ocurre con esta situación? Y hay presidente de la Casa de la Cultura de Pichincha. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuáles van a ser los espacios que maneje la Casa de la Cultura de Pichincha y la Nacional? Sí, efectivamente, una de las reformas que se dieron en la Ley de Cultura y que la Ley de Cultura pretendió siempre desaparecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y para integrarla como parte del Ministerio de Cultura. Afortunadamente estuve yo al frente de esa pelea para que no suceda, obviamente con el apoyo del presidente de ese momento, de Raúl Pérez Torres, y logramos que no suceda lo que ellos quisieron a nivel legal. Pero sí pusieron cosas como, por ejemplo, la creación del núcleo provincial de Pichincha, que obviamente lastima las relaciones de lo que era el trabajo que la sede nacional desarrolla en territorio en Pichincha. Ellos lo que quisieron fue simplemente que exista un núcleo provincial de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y desaparecer a la sede nacional o a la matriz. Y en ese sentido quedaban cada una de las provincias separadas, aisladas, y por lo tanto tenían que referirse obligatoriamente al Ministerio de Cultura. Eso lograron de que crear el núcleo provincial de Pichincha, lo que hasta el momento de ahora, hasta este momento no hemos podido establecer cada uno sus competencias, por cuanto hemos presentado
al Ministerio de Trabajo lo que corresponde a la estructura de la institución. Creo que el día de hoy o mañana ya estará aprobada y de allí empezaremos ya con estatuto orgánico, que es el que nos va a permitir definir las funciones de cada uno de una manera clara, para evitar, digamos, cualquier tipo de contradicciones con la presidencia o con la dirección del núcleo provincial de Pichincha. Sin embargo, el núcleo provincial está trabajando en la sede nacional y personalmente mantengo relaciones de amistad y de respeto con el presidente del núcleo provincial. En términos económicos, cuando no pudieron jurídicamente terminar con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo quisieron hacer a través de la ley, nuevamente con el reglamento. Cuando ya logramos que en la ley no se quite la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es la razón de ser y de vida de la institución, lo hicieron a través de un acuerdo ministerial. Cuando supieron que Raúl Pérez Torres iba a ser el ministro, entonces ese acuerdo ministerial lo llevaron hacia ser parte del reglamento de la ley de cultura, y allí obviamente atentan contra la institución en general y contra la matriz en particular, porque nos dejan sin un solo centavo a la matriz. Nosotros, para funcionar según ese reglamento, deberíamos ser subvencionados por los núcleos provinciales, es decir, la plata de la institución la dividen para los 24 núcleos y los núcleos tendrían que dar un aporte para que funcione la sede nacional. Y eso debe ser aclarado en base a los diálogos de la cultura que se están generando. Exactamente. Para garantizar autonomía de cada núcleo, pero también, como es lógico, de la matriz. Para terminar, Camilo, el día 9, este día miércoles, son los festejos de la Casa de la Cultura. Los que nos están escuchando y mirando, ¿cómo pueden encontrar la información sobre las diferentes actividades que va a llevarse a cabo además a lo largo de este fin de semana, que es feriado, y mucha gente podrá asistir a la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Sí, Claudia, como decía, tenemos 2 emisoras que están transmitiendo permanentemente en AM y en FM, tenemos todas las redes sociales de la institución y están propaganda en distintos carteleras en la propia institución, pero creo que el mecanismo son las redes sociales y pueden acceder, digamos, a ella. Hay la feria de libro que se inicia hoy día con los precios sumamente baratos, es decir, de libros de $1, $2, porque la intención es que la gente acceda a los libros y nosotros llegar con nuestra producción hacia el público, que es la razón de ser, a la ciudadanía, de la existencia y del trabajo que desarrollo yo como presidente y la institución como tal. Así es que estamos invitados todos a ser parte de esta Fiesta de la Cultura que recuerda los 73 años de fundación de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, un ejemplo de lo que ha significado el trabajo de una institución para llevar adelante la cultura, las letras, todas las artes en el país. Pero también es importante recordar que este 9 de agosto se reinicia el diálogo de la cultura con el Gobierno Nacional. Esperamos que sean analizados la propia Ley de Cultura y también los presupuestos con los que cuenta esta importante institución. Gracias a Camilo Restrepo, gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el ex canciller, el doctor Francisco Carrión. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Preescolar, El Parque. Un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise sábados y domingos 19 horas. Realidad Nacional,
un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise domingos 19:30. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. En este momento damos la bienvenida al doctor Francisco Carrión, ex canciller de la República del Ecuador, con una amplia carrera del servicio diplomático, con quien queremos hablar de varios temas. Uno de ellos, Francisco, es qué ocurre con la UNASUR. Ecuador es sede de la UNASUR, tenemos un precioso edificio en la mitad del mundo, pero ¿qué está pasando con esta organización que fue liderada por los países denominados del ALBA en un momento dado, pero también por los gobiernos que en este momento están siendo cuestionados en diferentes sectores? Buenos días, Claudia. El tema de UNASUR es un tema, a mi juicio, y casi afecto, un tema que al Ecuador le conviene, le necesita y le es extremadamente útil. ¿Por qué digo esto? Porque UNASUR es una institución, un organismo de regionalización. Y hago hincapié porque no es integración propiamente. Cuando hay integración, obviamente hay el componente comercial y el componente económico. En el caso de UNASUR, este componente no existe. Pero, ¿qué pasaba con el tema del Banco del Sur y otros elementos que se mencionaron? Esos son elementos, propuestas de carácter financiero, que lamentablemente, que yo creo que algunas de ellas eran buenas, por ejemplo el Sucre, sino que tenía una carga ideológica que hacía que no sea y que no fuera aceptado por algunos gobiernos. Pero lo fundamental de UNASUR, y por eso es mi convicción de la importancia que tiene, es que tiene dos elementos que le hacen muy interesante, atractivo y, como digo, necesario para un país, sobre todo como el Ecuador. ¿Cuáles son esos? El primero, de que es un solo bloque geográfico, tiene una identidad geográfica. Fíjese usted, en el mapa está colgada toda Sudamérica de Panamá, ¿verdad? Entonces, es decir, tiene límites solamente los océanos, es un bloque geográfico, su identidad es geográfica y eso es muy útil. Después, tiene solamente 12 países. La toma de decisiones entre 12 es mucho más fácil, o menos difícil, pongámoslo así, que 32, de la 33, propia OEA, de la OEA, no hablemos de Naciones Unidas con casi de la 200. CELAC, la CELAC, que también es otra iniciativa más o menos de este mismo grupo, pero la CELAC tiene 33 países y muy pequeños, muy asimétricos unos de otros, lo cual hace muy difícil que pueda funcionar. La UNASUR sí. El elemento que decía yo que era fundamental es el de la libre determinación de los pueblos de los países que intervienen en esta organización. Es decir, mañana hay elecciones, como hubo en su momento en Chile, ganó el señor Piñera, de derecha, y la UNASUR siguió funcionando. Antes había sido la señora Bachelet, socialista, UNASUR siguió funcionando. En el Uruguay, la misma historia. En Brasil, fíjese usted, que de alguna manera es el líder natural de UNASUR, el señor Lula y la señora Rousseff fueron de alguna manera los promotores de la creación de UNASUR. Llegó el señor Temer y Brasil siguen formando parte. Cosa que no ha sucedido en el ALBA. Por ejemplo, el señor Zelaya en Honduras fue miembro del ALBA. Hubo el golpe de Estado, el cambio de gobierno y el nuevo presidente de derecha salió porque no había una afinidad ideológica. Y ahí es que además este uno tema, piensa en Honduras con el tema bolivariano, a veces un poco forzado. Bueno, eso es relativo, pero lo que sí es cierto es que la identidad de una organización como el ALBA es ideológica. El rato que no hay la misma ideología, no tiene sentido que ese país siga formando parte de una organización como esa. Por eso, y le ponía el ejemplo del ALBA y de la CELAC, yo creo en UNASUR para los intereses del Ecuador. Siempre que yo hablo sobre política exterior, hablo desde los intereses del Ecuador. ¿Qué ocurre con el secretario general? Estuvo Ernesto Samper. O sea, ¿qué pasa con este momento en UNASUR? El estatuto de UNASUR tiene algunas deficiencias, pero bueno, esas se pueden solventar. Por definición, el secretario general de UNASUR es el que
implementa las decisiones de los jefes que los jefes de Estado toman, ¿verdad? Y entonces hay quienes creen, a mi juicio equivocadamente, de que debe ser un expresidente. Ese expresidente sudamericano del país que sea, tiene y quiere tomar contacto con sus colegas de alguna manera, y eso es muy difícil porque esos presidentes están en otros temas de sus respectivos países, y entonces eso ha fracasado. Esa aspiración de que sea un expresidente ha hecho de la UNASUR, de la Secretaría de UNASUR, un problema gravísimo y constante. ¿Por qué le digo esto? Si usted ve el primer, y ahí tenemos que reivindicar nosotros, el primer secretario de UNASUR antes de que haya el estatuto fue el presidente Borja, Rodrigo Borja de Ecuador, a quien le encargaron la redacción del estatuto, pero la poca visión de futuro, en fin, hizo que la propuesta del presidente Borja no fuera acogida por los gobiernos de Sudamérica. Pero bueno, él incorporaba este componente de integración, él incorporaba Mercosur y CAN. Pero bueno, después hubo un gran vacío porque no había un expresidente que pudiera ocupar la secretaría, ¿verdad? Hasta que llegó el presidente Kirchner. Pero esa llegada del presidente Kirchner se dilató tanto hay otra cosa que es compleja desde un punto de vista, que es la toma de decisiones se hace por consenso. Uno solo de los países de UNASUR detiene la resolución que se oponga a la designación de un candidato, esa designación no pasa. Ahora está sucediendo una cosa similar, de paso le comento. Hay un candidato argentino que no es ni ex canciller ni ex presidente, sino un embajador argentino, casualmente el embajador de Argentina en Chile, y que está siendo vetado. Bueno, aquí no es solo uno, sino son 4 países, Venezuela, Bolivia, Surinam y Guyana. Ese candidato está quemado, está presentado desde hace 6-7 meses creo, y no pasa. Bueno, hay ese veto. Pero le decía esto de que finalmente el presidente Kirchner, expresidente Kirchner, asumió la secretaría. Ahí se produjo una situación de lo más anómala, porque él nunca vino a Quito. Nunca vino a Quito. Siendo secretario y la secretaría estando aquí, nunca vino a Quito. Pero bueno, después... María Inma Mejía, la ex canciller colombiana. Exacto. Y Ali Rodríguez, que tuvieron que dividirse el periodo, que es de solamente 2 años, lo cual es un absurdo. No hay organismo internacional que tenga un periodo tan corto. En 2 años no terminan de instalarse. Y en el caso que usted señala de los 2 ex cancilleres, el uno colombiano y el otro venezolano, ambos estuvieron cada uno 1 año. El señor Ali Rodríguez un poco más, porque no tenía quien le reemplace. Entonces, esa es una de las deficiencias que tiene UNASUR. Ahora mismo, como le digo, está acéfala. Y yo sostengo, y ahí vinculo con el tema de Venezuela, que es el único espacio en el cual se puede buscar una negociación, al menos un diálogo. Porque ¿cómo lograrlo? Porque vemos Venezuela versus Almagro en la OEA. No, por eso. Entonces vemos Venezuela versus otros países que han demostrado su rechazo a las últimas elecciones que se dieron la semana pasada, a la instalación de la nueva asamblea, sí, a que le liberan a Leopoldo López, le apresan a Leopoldo López, ahora está nuevamente en su casa, y todo lo que ha pasado este fin de semana. ¿Cómo mirar diplomáticamente las alternativas para Venezuela, un país en donde todos los días muere alguien por el tema político? Sí, mire, el caso de la OEA es patético. La OEA es ella misma, y donde el señor Almagro ha cometido unos errores garrafales en términos diplomáticos. ¿Cómo va a ser posible que el secretario de la OEA, funcionario de todos los países de la OEA, le insulte al presidente? Por más que no le guste, que no sea de su línea, el señor Maduro es jefe de Estado de un Estado miembro de la organización. Le ha insultado por escrito y está en la página web de la OEA una carta donde primero le tutea algo absolutamente inaceptable y después le llama traidor a un jefe de Estado. Entonces él se buscó, el señor Almagro se buscó, y ahora es una obsesión contra Venezuela. Eso no puede ser. ¿Qué ha conseguido? Que Venezuela salga de la organización, que es lo más equivocado que puede existir, en la medida en que si queremos ayudar a Venezuela, le tenemos que tener adentro. Le ha llevado a Venezuela a que decida poner su notificación de retiro. El error de Almagro y esto no gusta a mucha gente, cometido unos errores garrafales. La máxima manifestación
de éxito del señor Almagro fue decir, hemos aislado a Venezuela. Un éxito. ¿Cómo va a ser eso un éxito? Todo lo contrario. Si queremos que Venezuela esté aquí para conversar, para buscar salidas, pero bueno, ese es el caso de la OEA está marginada, no sirve. El único espacio que queda es UNASUR. Y aquí... Pero está, como usted dice, sin cabeza. Exacto, a eso no voy. tiene un secretario ejecutivo exacto, que logre convocar a los presidentes. Aquí viene justamente lo que usted señala, que es este hecho de que no tiene una cabeza que pueda guiar a los países miembros de UNASUR, porque Maduro ha dicho que dentro del contexto de UNASUR él puede dialogar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la Secretaría se ha vuelto una especie de símbolo de la confrontación de diferentes posiciones políticas en la región. Pero aquí el gobierno del Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, tiene una gran responsabilidad. Todos los países de la región miran al Ecuador. Brasil no va a poner, no le interesa la Secretaría, Argentina le interesa, pero esa candidatura yo no sé por qué no ha retirado el señor Bordón, se llama él, porque ya está bloqueado, ¿no? Desde ya 6, 7 meses. Chile no le interesa, Perú tampoco, además todos ellos serían bloqueados por Venezuela, Colombia acaba de serlo, y el Ecuador. Entonces, el Ecuador es el que debería tomar la iniciativa para buscar una salida, por muchas razones, entre ellas la que usted señalaba respecto de que el Ecuador es la sede, tiene un lindo edificio. O sea, y ha invertido muchísimos recursos. Y no se ve, al menos yo no veo, que haya si se están haciendo gestiones reservadas de buena hora, lo que cuentan son los resultados. Que se consiga una alternativa que sea aceptable a todos. Están mirando al Ecuador, que el Ecuador dé el paso. Es un nuevo gobierno que viene con nuevos aires, no el de Correa, que también se había desgastado enormemente, sino uno nuevo, recién elegido, no ha cumplido 100 días, que dé el paso hacia algún lado, acerque posiciones, ¿me explico? Entonces, eso es lo que no se ve. Y ahí hay, me parece que... un grave problema para efectos de la solución, si todavía cabe, pacífica, a la triste situación de Venezuela. Pero ¿cómo plantear una solución pacífica que nazca de la diplomacia de UNASUR hacia Venezuela, cuando lo que yo decía, todos los días muere alguien? Ayer en la toma del cuartel, no sé si real, ficticia, y todos los comentarios que vemos a nivel internacional, pero todos los días vemos enfrentamientos, vemos disparos, vemos casi una guerra civil en Venezuela. Exacto, es así. Y eso obedece de alguna manera a que no hay espacio para un diálogo civilizado, ¿ya? Porque se han tapado todas las opciones. Es esa figura del animal, ¿no es cierto?, que se ve arrinconado y empieza a echar manotazos contra quienes le acorralan. Hay que buscarle una salida, y esa salida es el diálogo. Pero si no se quiere dialogar, entonces eso no tiene solución. Obviamente, hay que partir de un principio. El problema venezolano lo resuelven los venezolanos. La comunidad internacional incide, y mucho, pero solamente en el acompañamiento, en la orientación, en la mediación, si fuera del caso, para encontrar una fórmula de solución que parta de ciertos principios, por supuesto, que son fundamentalmente la liberación de los presos políticos, inclusive una especie de canal sanitario, porque se está viviendo ahí una crisis humanitaria espantosa, ¿ya? En fin, unos 4 puntos que serían los fundamentales para iniciar el diálogo. Yo pensaría, desde el desconocimiento, porque uno no sabe qué es lo que está sucediendo tras bastidores, que esa podría ser una salida para una situación. ¿Y usted pensaría que el gobierno del presidente Nicolás Maduro acepte esta salida del diálogo? Muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero hay que intentarlo, mientras solamente en la OEA lo que se hace es condenar, cerrar puertas, y además ya Venezuela dijo, no, yo ya no formo parte de ¿Pero qué hacemos con elementos como la nueva Asamblea Constituyente reunida que mandó a la casa al Parlamento que fue también electo por el pueblo? Es que ahí están las contradicciones del señor Maduro, que son absolutamente irreconocibles y no aceptables, que son, primero, convocar a esta famosa constituyente, violando ¿qué? La propia constitución de su mentor, la que hizo Chávez, a quien casi le tiene un nivel de divinidad. Esa constitución es la que ha sido reformada, inconcebible, ¿ya?
en su sucesor, ¿verdad? Después, hubo ya democracia. Se manifestó en las elecciones para parlamentarios y dentro del juego libre, democrático, ganó la oposición. Entonces ahí debe darse este juego. Pero este señor que está atrapado... Pero este juego no se da porque las decisiones del Parlamento son desconocidas por las otras organizaciones u organismos que maneja el señor Maduro. Eso es absurdo. ¿Cómo va a ser posible? Acaba de cancelar a la fiscal y aparentemente eso provoca la reacción militar. Vea, fíjese la situación como es de absurda, si se quiere. Se elige este Parlamento, esta Asamblea Nacional, que es opositora, de gran mayoría, ¿ya? Y el Tribunal Supremo de Justicia, que es un ente de justicia, por supuesto, nominado por la Asamblea Nacional, no por la que la recién elegida, sino la anterior, eso no importa, es el órgano nominador, la Asamblea, de los jueces que forman parte de este tribunal. Y ese tribunal desconoce a la Asamblea, es decir, el ente nominado desconoce al nominador. ¿Cuándo se ha visto eso? Es un absurdo. ¿Por qué? Por el supuesto desacato, la figura del desacato. Que esa misma figura jurídica es cuestionada, pero lo que es absolutamente inaceptable es que el órgano nominado cuestione al nominador, aunque esté conformado por otras personas, ¿verdad? Entonces, desde ahí nace ya la ilegalidad, ¿verdad? Después lo de la fiscal. Lo de la fiscal, la señora Ortega era chavista, pero profunda de raíces. Desde el comienzo. Fue la que sacó la condena al propio Leopoldo López, pero esto que uno se puede recordar de la señora. No, exacto. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Que de pronto la señora no reconoce las designaciones o las posiciones que adopta el Tribunal Supremo de Justicia, y lo más fácil es destituirla a través de la famosa constituyente, que claro, es de plenos poderes, ¿no es cierto? Y puede hasta destituirle al señor Maduro si quisiera. Le destituye... Además, la constituyente que la conforman 35 casi nombrados por el propio Maduro... Pues es que eso no es democrático, eso no es democrático. Y además, ¿cómo analizar, usted como diplomático, lo que hicieron los venezolanos semanas atrás cuando se autoconvocaron a un plebiscito para desconocer la famosa constituyente, donde más de 7 millones asistieron? En nuestro país fueron miles de venezolanos que fueron a votar. Sí, pero ese es un ejercicio que está fuera de la ley. Es una manifestación política muy importante, pero está fuera de la ley. Pero no es mandatoria, no es obligatoria. Exacto, no obliga no es obligatoria porque está fuera de la ley. ¿Ya? Y entonces eso lo que demuestra es el descontento que hay. Y eso es muy importante tener presente y en cuenta. El descontento popular. Fíjese usted que llevamos, 90 días, 100 días de manifestaciones en las calles. Se ven unas imágenes de decenas de miles de personas en las calles, para no contar aquellos venezolanos que emigran, que salen. Bueno, hemos visto también, y es otro tema de análisis, la frontera ecuatoriana, el puente Rumichaca, con colas y colas y colas de venezolanos. Exacto. Entonces, eso le demuestra, nadie sale de su país porque sí, simplemente porque quiere, sino porque se ve obligado. Eso es una experiencia que la vivimos ya nosotros, ¿verdad? Cuando se produjo el descalabro financiero del 99-2000. En este caso, vemos como el mes pasado nada más, julio, 19,000 y pico, 20,000 venezolanos entraron al Ecuador, solo en el mes pasado. ¿Usted cree que, hacia el Ecuador, porque pueden irse a muchos lados, ¿no?, hay una demostración de satisfacción, de tranquilidad, de que están, de que tienen que comer, de que hay puestos de trabajo y tal, y que a pesar de eso salen de Venezuela? Ya usted hablaba de crisis sanitaria y humanitaria. Exacto. Y entonces usted ve cómo mueren niños, mueren ancianos, porque simplemente les falta una medicina que es de muy fácil obtención normalmente, pero que no existe ahora en Venezuela. No existe ahora en Venezuela. Y entonces por eso es que le hablaba que uno de los temas es precisamente este canal sanitario que permita proveer de medicinas elementales al pueblo venezolano. Eso es un tema fundamental. No se hable también de alimentos, o sea, abastecimiento. Usted ve imágenes donde en los basurales la gente busca restos de comida. Es decir, la situación de Venezuela es insostenible y desde afuera tenemos que ayudar, ¿verdad? Insisto,
Eso sí, la solución la tienen los venezolanos, acompañados por pues la presión internacional, el acompañamiento internacional, y yo soy de los que creo que el Ecuador debe y puede jugar un rol fundamental, porque tiene buenas relaciones con Maduro y tiene buenas relaciones con otros países que lo cuestionan. Así es que hay que mirar qué pasa y qué decisiones toma el gobierno ecuatoriano y la Cancillería ecuatoriana en base a estas recomendaciones. Gracias al embajador Francisco Carrión. Recordamos que él fue canciller de la República del Ecuador. Él es muy claro al hablar de la importancia de UNASUR como un organismo de lógica, porque estamos unidos, somos una especie de colgado que está ahí todos juntos, estos 12 países que podemos tomar decisiones que pueden apuntar a mejorar la situación de Venezuela, y Ecuador es un eje fundamental. Al estar aquí la sede de UNASUR, al estar vacante la Secretaría General, hay que tomar decisiones claras que se deben gestar desde la propia Cancillería ecuatoriana, desde el gobierno del país, para buscar alternativas válidas para la crisis de Venezuela, unas alternativas que permiten el diálogo. El embajador Carrión dice no vale la presión que ha hecho la OEA y otros países exacerban más las diferencias. Hay que buscar espacios en donde se dialogue, se busquen mecanismos en donde se facilite hasta canales para solucionar la crisis sanitaria, la crisis humanitaria que vive este país. Un país que debe buscar sus soluciones desde Venezuela y no desde el exterior ser facilitadores para espacios de diálogo y soluciones. Gracias nuevamente al embajador Francisco Carrión, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega con el apoyo de MAP Agua de Quito y Quito Alcaldía, y que nos veremos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana en Radio Sucesos y 7:30 en Radio Sucesos y Telesucesos. Nos vemos mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise sábados y domingos 19 horas.